Bien, buenas noches a todos. Hoy vamos a trabajar. Hoy van a presentar el grupo 5 y el grupo 6, ¿verdad? Ya está Francis con la presentación del grupo 5. Isabel y Madeline están también por ahí. Así que, Francis, cuando ustedes quieran, pueden comenzar. Buenas noches, compañeros. Espero que la gracia de Dios esté con ustedes. Hoy, en el día de hoy, el grupo número 5 vamos a exponer área y volumen. Vamos a exponer área y volumen de los cuerpos geométricos, pero antes vamos a presentarles quiénes son los participantes. Francis Ferreras, Madeline Jiménez y una servidora, Isabel La Nieve Mendoza. Vamos a seguir en la otra diapositiva, por favor. Como les dije, vamos a trabajar el área y volumen de cuerpos geométricos. Antes de abordar lo que son los cuerpos geométricos, debemos saber qué significa la palabra geometría. Etimológicamente se divide en dos partes: geo y métrica. Geo, que quiere decir tierra, y métrica, que quiere decir medida. O sea que la geometría se encarga del estudio de la tierra. Esta también es la parte de la matemática que se encarga de estudiar las propiedades y las medidas de las figuras en el plano o en un espacio para representar distintos aspectos de la realidad. También debemos socializar sobre lo que es el origen de la geometría. Como ya sabemos, la geometría surgió en el estudio de los primeros matemáticos de la historia sobre los problemas con respecto a las medidas de un campo o de un objetivo. La geometría demostrativa, que estudiaba, analizaba los polígonos y círculos y sus correspondientes figuras tridimensionales, o sea, en 3 dimensiones. También la geometría fue detallada de manera rigurosa por el matemático griego Euclides, en su libro Los Elementos. O sea, que él se encargó de detallar todo lo correspondiente a todas las características y elementos que estudia la geometría en una obra llamada Los Elementos. Por eso también se le denomina el padre de la geometría. Entonces, en el siglo IV a.C., Pitágoras demostró que las diversas leyes arbitrarias e inconexas de la geometría primitiva, y también elaboró el teorema de Pitágoras, que dice que la hipotenusa al cuadrado es igual a la suma de los cuadrados de sus catetos. De esa parte de la geometría debemos estar bien claro que esta nos permite pues tratar de medir ciertas partes de la Tierra y ciertos. Para hablar de los cuerpos geométricos debemos saber que existen 2 divisiones de los cuerpos geométricos: los poliedros y cuerpos redondos. Con respecto a los poliedros, un poliedro es la región del plano que está limitada por polígonos llamadas caras y que alberga un volumen específico que no es infinito. Con respecto a la clasificación de los poliedros, vamos a ver diferentes clasificaciones de acuerdo a sus caras, de acuerdo a su forma. Vamos a ver primero de acuerdo a sus caras. De acuerdo a sus caras, tenemos polígonos regulares, que son aquellos que tienen todas sus caras, sus polígonos son regulares, o sea, todos los lados o polígonos de sus caras son regulares. Existen 5, estos son tetraedro, hexaedro, octaedro, dodecaedro y cosaedro. Cada uno de ellos, por cuestión de tiempo, no lo voy a detallar, pero sí voy a decir que el tetraedro, por ejemplo, está formado por 4 triángulos equiláteros iguales. El cubo está formado por 6 cuadrados iguales. El octaedro está formado por 8 triángulos equiláteros iguales. Dodecaedro regular, que es aquel que está formado por pentágonos regulares. El icosaedro, que está formado por 20 triángulos
equiláteros. Y con respecto a los que son irregulares, son aquellos que poseen caras desiguales. Según sus bases, podemos clasificarlo en prisma y pirámides. Los prismas se conoce como un cuerpo cuyos límites lo establecen un par de polígonos iguales y planos, dispuestos de forma paralela y dispuestos diversos paralelogramos de acuerdo a la cantidad de lados que dispongan sus bases. Es decir, que si las bases, por ejemplo, vemos aquí los prismas que son prismas triangular, cuadrangular, pentagonal, hexagonal. O sea que los prismas se clasifican de acuerdo a los lados de las bases. Bien, las pirámides es un poliedro cuya base es un polígono cualquiera y cuyas caras laterales son triángulos con un vértice común, al que se le llama vértice de la pirámide. Estas son pirámides, según su forma característica, poliedro convexo y poliedro cóncavo. Un poliedro convexo se dice que es un poliedro que cuando toda recta sobre él, o sea, cuando trazamos una recta sobre ese poliedro, podemos ver que solamente corta su superficie en 2 puntos. Mientras que los poliedros cóncavos son aquellos que se observa que al cortar ese poliedro, pues se corta en más de 2 puntos. O sea, se puede ver que se forma un ángulo diedro. Bien, entonces se observa que el segmento trazado se está por fuera. Los cuerpos redondos, por último, los cuerpos redondos son aquellos que tienen al menos una de sus caras o superficies de forma curva. También se denominan cuerpos de revolución porque pueden obtenerse a partir de una figura que gira alrededor de su eje. Estos son la esfera, el cono y el cilindro. Sin más preámbulo, vamos a darle paso a mi compañera. Esta parte de las aplicaciones, al final lo voy a decir para que continúe con la... Francis, continúa con la diapositiva. Al final lo voy a decir. Madeline. Madeline, el micrófono, Madeline. Perdón, buenas noches. Gracias, Isabel. En el día de hoy les voy a hablar de los poliedros. En este caso, me corresponde hablar sobre el área y el volumen. Pero antes me gustaría definir que los poliedros son cuerpos geométricos que se caracterizan por tener todas sus partes planas. Según sus caras, como decía mi compañera, voy a trabajar la parte del polígono regular hexaedro, también conocido como cubo, y se define como aquel poliedro regular limitado por 6 caras cuadradas. Este polígono tiene diferentes elementos, entre ellos está el vértice, el centro, tiene sus caras, tiene diagonal, tiene arista y tiene ángulo diedro. Sin darnos cuenta, nosotros vivimos con estas figuras alrededor, incluso en nuestra habitación. Aquí le puse una imagen. Si observamos esta imagen que está debajo, podemos ver que en nuestra habitación tenemos vértice, tenemos arista, tenemos cara y tenemos ángulo. Antes de iniciar la parte de área de volumen, le voy a definir lo que es el área. El área es la medida de un espacio delimitado por un contorno al que se denomina perímetro. Para obtener el área de un hexáedro regular, la fórmula es igual a 6 veces sus aristas al cuadrado. El volumen es la medida del espacio que ocupa un cuerpo. Para obtener el volumen de esta figura, su fórmula será volumen es igual a sus aristas al cubo. Aquí tenemos el primer ejemplo resuelto. Dice, una cisterna tiene forma de cubo con borde de 20 metros. Calcule el área total y el volumen de dicha cisterna. Como le decía anteriormente, la fórmula área total es igual a 6 veces sus aristas al cuadrado. Como la arista mide 20 metros,
20 al cuadrado es 400 y 6 por 20 es 2400. Para obtener la parte del volumen, será igual a sus aristas al cubo. 20 metros al cubo es igual a 8000 metros cúbicos. Según sus bases, en esta parte tenemos los que son los prismas y las pirámides. Los prismas tienen dos caras basales congruentes y paralelas. Por lo tanto, sus caras laterales corresponden a paralelogramos. El prisma tiene elementos tales como vértices, también tiene caras laterales, tiene altura, tiene arista y sus bases. Las pirámides tienen una sola cara basal que puede ser cualquier polígono y su cara lateral son siempre triángulos, que tienen un vértice llamado cúspide. Aparte de este elemento que es la cúspide, esta también tiene arista, tiene base, tiene vértice, tiene cara lateral. En este segundo ejemplo resuelto, dice, determine el área lateral total y el volumen de un prisma cuadrangular regular cuyo lado de base mide 1.5 metros y la altura de 10 metros. En primer lugar, vamos a determinar el perímetro de la base, que será igual a n, en este caso como es cuadrangular, será 4, multiplicado por lo que mide cada lado, que vale 1.5. 4 por 1.5 es igual a 6 metros. En segundo lugar, debemos buscar el área lateral, que será igual al perímetro de la base que ya obtenimos multiplicado por la altura. El perímetro de la base fue 6 metros y como altura decíamos que tenemos 10. 6 por 10 es igual a 60 metros cuadrados. Luego vamos a determinar el área de la base. El área de la base será igual a L al cuadrado. L, que es el lado de la base, mide 1.5. 1.5 por 1.5 será igual a 2.25 metros cuadrados. Por último, para obtener el área total, será igual al área lateral más 2 veces el área de la base. El área lateral es 60 metros al cuadrado más 2 veces el área de la base, que será 2.25 metros cuadrados. 2 por 2.25 es 4.5 multiplicado por 60 será igual a 64.5 metros cuadrados. Y por último, para obtener el volumen, este será igual al área de la base multiplicado por la altura. 2.25 por el área de la base que obtuvimos multiplicado por 10 será igual a 22.5 metros cúbicos. Como un tercer ejemplo resuelto, en este caso, es una pirámide. Dice, halla el área total y el volumen de una pirámide regular pentagonal cuya altura mide 3.20 metros. El lado de la base será igual a 0.87, punto suspensivo para no decir todos esos números, el apotema del poliedro 3.25 metros y el apotema de la base será igual a 0.60 metros. En primer lugar vamos a obtener el perímetro de la base, que será igual a n por L. N en este caso será 5 porque estamos hablando de una pirámide con un polígono pentagonal. Su lado mide 0.87. 5 por 0.87 será igual a 4.35. Luego vamos a determinar el área lateral. Esta será igual al perímetro de la base por el apotema del poliedro partido 2. El área de la base es la que obtuvimos ahora, 4.35, multiplicado por el apotema del poliedro, que es 3.25. Todo esto dividido entre 2. 4.35 multiplicado por 3.32 será igual a 14.49, dividido entre 2, el área lateral será igual a 7.24 metros al cuadrado. Luego de obtener el área lateral, pasamos a obtener el área de la base. El área de la base será igual al perímetro basal por el apotema de la base, en este caso, partido 2. El perímetro basal es 4.35 metros. El apotema de la base, como dice el problema, es 0.60 metros. Todo eso dividido entre 2.
será igual a 2.61 metros cuadrados entre 2. Eso nos dará como resultado a 1.30. Para concluir con el área total de la pirámide, esta será igual al área lateral más el área basal. El área lateral la tenemos por acá, sería 7.24 metros al cuadrado más el área basal, 1.30 metros al cuadrado, todo eso será igual a 7.55 metros cúbicos. Y para culminar, todavía Franci, para culminar, nos pide, de las atrás, Franci, por favor. Francis. Hacia atrás. Para culminar, nos pide que también busquemos el volumen de la pirámide. El volumen será igual al área de la base por la altura dividido entre 3. El área de la base, en este caso, será 1.30 metros cuadrados multiplicado por la altura, que será 3.2 metros dividido entre 3. 1.30 por 3.2 será igual a 4.18 y todo eso dividido entre 3 será igual a 1.39. ¿Es cuánto? Paso con mi compañero Franz. Sí, muy buenas tardes. Aquí vamos a estar poniéndole sobre los cuerpos redondos, que ya como los compañeros han dicho, que son el cilindro, la esfera y el cono. El cilindro es el cuerpo geométrico engendrado por un rectángulo que gira alrededor de uno de sus lados. Aquí vemos los elementos que componen el cilindro, que tiene altura, tiene eje, tiene radio, base y generatriz. Área del cilindro. Si observamos el desarrollo del área lateral, el cilindro observamos que es un rectángulo cuya base es la longitud de la circunferencia de la base y cuya altura es la generatriz. Aquí vemos la fórmula que dice que el área lateral del cilindro es igual a 2 multiplicado por el pi, multiplicado por el radio multiplicado por la altura. Fórmula para obtener el área total. Dice que el área total del cilindro es igual a 2 multiplicado por el pi, multiplicado por la radio, multiplicado por la suma de altura más el pi. Y aquí, por último, vemos la fórmula para obtener el volumen del cilindro, que dice que es igual a pi multiplicado por radio al cuadrado por la altura. Ahora vamos a hablarle sobre el cono. Dice que el cono es el cuerpo engendrado por un triángulo rectángulo al girar alrededor de uno de sus catetos. Aquí vemos el cono. Miren, aquí tiene también sus elementos, que es muy similar al cilindro. Tiene eje, altura, radio, base y generatriz. Aquí vamos ahora a ver las fórmulas del cono. Dice, el área total del cono es igual al área lateral más el área de la base. Aquí lo vemos, área lateral del cono es igual a pi multiplicado por el radio, multiplicado por la generatriz. Aquí área total, que es igual a pi multiplicado por el radio, multiplicado por la suma de la generatriz más el radio. Y aquí vemos el volumen, que es igual a pi por radio al cuadrado por la altura dividido entre 3. La esfera es el cuerpo limitado por la superficie esférica. La superficie esférica es la superficie engendrada por una semicircunferencia que gira sobre su diámetro. El área de la superficie esférica de radio R es igual a 4 veces el área de uno de sus círculos. Por eso vemos que la esfera es igual a 4 multiplicado por el pi, multiplicado por el radio al cuadrado. Ese es el área de la esfera. El volumen vemos que es igual a 4 dividido entre 3 multiplicado por el pi, multiplicado por el radio al cubo. Aquí vamos ahora a ver un ejemplo sobre el cilindro. Dice, calcula el volumen y el área de un cilindro circunscrito en una prisma hexagonal de base un hexágono regular, cuya apotema es 2.6 metros y la altura de 4 centímetros. Redondea 2 cifras decimales.
Ya sabemos que para calcular el área del volumen necesitamos la altura, y ya la tenemos. Y el radio vamos a tener, como nos da radio, vamos a tener aplicando Pitágoras. Tenemos que 2.6 elevado a la 2, vamos a tener el radio, que es igual a radio menos el radio dividido entre 2 elevado al cuadrado, porque es por Pitágoras. Elevamos 2.6 a la 2, nos va a dar igual a 6.76. Ahora elevamos lo que está entre paréntesis primero, como ya sabemos que se hacen las operaciones matemáticas, r al cuadrado y 2 al cuadrado. Nos va a dar r al cuadrado sobre 4 y multiplicamos en cruz. Y por eso nos dice que eso es igual a 3 pi por radio al cuadrado sobre 4. Ahora hacemos la multiplicación, 6.76 por 3 radio al cuadrado entre 4. Y de radio nos va a dar 3 centímetros. Que eso nos va a dar 9, entonces sacar de raíz cuadrada nos va a dar 3 centímetros. Ya tenemos como multiplicar el área. Decimos que área es igual a 2 multiplicado por el pi, multiplicado por el radio, multiplicado por la altura más el radio. Y eso nos va a dar 131.95 centímetros cuadrados. Ahora vamos a obtener el volumen, que es igual a pi multiplicado por el radio al cuadrado, multiplicado por la altura. Y eso que es pi por 3 al cuadrado, que es por 9 por 4. Y eso nos va a dar 113.10 centímetros cúbicos. Es bueno recalcar que el volumen siempre se expresa en centímetros cúbicos o metros cúbicos, la medida cúbica del volumen siempre. Ahora vamos a calcular el área lateral total y el volumen de un cono cuya generatriz mide 13 centímetros y el radio de la base es 5 centímetros. El área lateral se calcula decimos que el área lateral es igual a pi multiplicado por la generatriz multiplicado por el radio. Ya tenemos que que la generatriz es 13 centímetros y el radio vale 5. Entonces vamos a multiplicar el pi por 13 multiplicado por 5. Eso nos va a dar 204.20 centímetros cuadrados. Ahora la altura se calcula con el teorema de Pitágoras. Y tenemos que la altura es igual a 13 al cuadrado menos 5 al cuadrado. Elevamos cada número al cuadrado. 13 al cuadrado nos va a dar 169 menos 5 al cuadrado, que nos da 25. Lo vamos a restar ese 169 menos 25, nos va a dar 144. Y raíz cuadrada de 144 es 12 centímetros. Ahora sí podemos buscarle el volumen, ya que tenemos la altura. Y decimos que es igual a pi multiplicado por 5 al cuadrado por 12 dividido entre 3. Y nos va a dar 314.159 centímetros cúbicos. Como le había dicho anteriormente, siempre el volumen se representa en metros cúbicos. Ahora vamos a calcular, por último, el área y el volumen de una esfera inscrita en un cilindro de 2 metros de altura. Dice que el radio de la esfera sería la mitad de la altura del cilindro. Como el cilindro mide 2, entonces el radio sería 1. Por lo que procedemos a calcular el área. Decimos que área es igual a 4 multiplicado por el pi multiplicado por radio al cuadrado. Entonces tenemos que 4 por pi por radio al cuadrado, que es 1 al cuadrado, eso va a ser igual a 12.57 metros cuadrados. Y el volumen, ya también conocemos su fórmula, y multiplicamos 4 entre 3 por pi por 1 elevado al cubo, que eso va a ser igual a 4.19 centímetros cúbicos. Gracias. Ahora, bien, ustedes dirán, ¿en qué se utiliza eso? Pero muy bien, como dijo la compañera de nosotros anteriormente, eso pues lo vemos nosotros constantemente desde que salimos a la calle, desde que entramos a la casa, a la escuela, donde quiera que estemos, porque es que la matemática se ve en todas partes que uno mira, que usted mira hacia cualquier lado, en la naturaleza. Por ejemplo, usted mira en el pizarrón. Aquí mismo usted mira su computadora, mira su celular, mira un cuadro, mira un espejo, mira una bombilla. Todo eso es matemática. Eso del área y volumen lo aplican las personas en la industria. Para hacer un ejemplo, una caja de nevera, una caja de cartón, para echar cualquier producto, y así sucesivamente. Hasta aquí ha sido mi exposición. Vamos a esperar que la compañera
concluyan con su parte, que también quieren abundar sobre el tema. Gracias. Adelante, compañera Isabel. Yes. Hello. Isabel, abre tu micrófono. Ah, bueno, creo que salió. Ella hace rato tiene problemas con la conexión. No sé si Madeline iba a hablar o era Isabel que iba a contar. Era Isabel que iba a hablar un poco de las aplicaciones, pero Franci tomó la delantera. Ha de ser que ella le cayó el internet. Ah, bueno, o si terminó aquí, me avisa. Pero yo puedo decir la parte que Isabel iba a decir, que está aquí en la diapositiva. Perfecto, perfecto. Entonces, dilo, Francis. Dice que las aplicaciones en las edificaciones o construcciones, la cúpula de los edificios, como un ejemplo puso el de la Policía Nacional, el del Palacio, dijo que la industria que construyen cartones como caja de nevera, que es un prisma, o la caja de pizza, que son prismas, los dados de un parche, que son hexagonales, en la naturaleza, en el planeta Tierra, en la ciencia, el globo terráqueo. Exacto, es así, porque en el globo terráqueo incluso, por eso es que la matemática se aplica y se integra con facilidad a todas las áreas. Por ejemplo, si vamos a medir el globo terráqueo, los meridianos, y todo, ahí entra la esfera. Eso es una esfera que medimos en cuantas sociales. Por eso es que el compañero Máximo habla tanto y se desenvuelve también en toda la matemática, porque él tiene las dos ciencias, sociales y matemáticas. Es cuanto. Muchas gracias. Muy bien, gracias Francis, Madeline e Isabel. No está por ahí, pero ¿verdad? Llegará. Muy bien, ahora el momento de las preguntas. Vamos a ver de ustedes, compañeros, compañeras, que quieran hacerle alguna pregunta o hacerle una aclaración o lo que ustedes quieran al grupo número 5, Francis, Madeline e Isabel. Vamos a ver. Pueden levantar la mano o abrir su micrófono. Ok, ya abrí levantar la mano. Ok, Dominga. Vamos a ver, Dominga. Sí, buenas noches. Hola. Me cabe felicitarles porque mostraron un dominio de la herramienta y el contenido fue muy completo. Lo hicieron muy bien. Lo único, si cabe la observación, porque para eso estamos, profesor, y me siento como que no estamos haciendo correcciones para edificar porque estamos aprendiendo. A mí me hubiera gustado que me dijeran, mira, hubiera sido bueno que reforzaras esta parte, pero el contenido que ellos presentaron lo hicieron muy completo, muy aplicativo, y es uno de los más hermosos temas que tiene la geometría. Las diapositivas estaban un poquito cargadas, tenían mucha información, es la única observación, pero después de todo estuvo excelente. Muy bien, gracias, Dominga. A ver, ¿alguien más quisiera comentar? ¿Alguien más? Muy bien. Ah, Domingo, ¿otra vez? ¿O le dio sin querer? Ah, bueno, parece que le dio sin querer. ¿Alguien más quisiera comentar? Ok. Sobre los ángulos diedros que ustedes estaban hablando, no sé si fue Madeline que estaba hablando exactamente con eso. Me encantó la parte del ejemplo que hicieron con relación a un cuarto, ¿verdad? Donde yo estoy, vamos a suponer. Estas son de las aplicaciones que más me gusta hacer cuando estoy explicándoles sobre los ángulos diedros a los muchachos. Porque ustedes saben que están los mismos ángulos diedros como los ángulos que nosotros nos dan desde primaria, ¿verdad? Estos ángulos que al principio no nos dicen que el ángulo representa una parte del espacio. Siempre nos dicen, el ángulo está siempre en la unión de esas dos líneas que están ahí. Pero no nos dicen que el ángulo
puedes seguir hasta el infinito, pero sabiendo de que ese ángulo siempre va a tener una misma abertura, no importa hacia dónde vaya. Entonces, los ángulos diedros tienen la misma característica. Lo que pasa con los ángulos diedros es que lo tenemos que ver en un plano tridimensional, ¿verdad? Los ángulos los ángulos que nosotros vemos a diario son tridimensionales. Lo que pasa es que a veces no es tan fácil uno identificarlo. No sé si alguien quisiera hablarme un poquito de esos ángulos diedros. No sé, de ustedes. Solamente por curiosidad, que yo lo digo. Ok, Roberto. A ver, Roberto. Sí, saludos, profe, y demás compañeros, colegas. Hola. Bueno, yo quiero aportar un poquito en relación a los ángulos y los ángulos triedros. Los ángulos triedros están pues, por dos caras en un cuerpo geométrico, dos de las caras. Sin embargo, los ángulos triedros son aquellos que se forman con tres caras del cuerpo geométrico. Por ejemplo, como bien dijo la compañera, estamos dentro de un prisma. Utilizar a ese prisma y el ángulo que se forma en la esquina del techo con las dos paredes, el techo con las dos paredes, me forman piedras. De manera que yo puedo decir que aquí en mi sala yo tengo 8 ángulos diedros, 8 ángulos diedros y 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 triedros y 12 piedros. Es decir, que hay en prisma que me encuentro dentro. Muy bien, en el cubo, ¿verdad, Roberto? Sale en la 12 Sí. 12 piedros y 8 piedros. Eso. Muy bien. Gracias, Roberto. Yo me acuerdo que los cuadernillos, bueno, no sé, porque ustedes son la mayoría de secundaria, pero los cuadernillos de primaria, no sé en cuál número es, pero ustedes son también padres, ¿verdad? Ustedes ya han cogido la luchita con esos cuadernillos de primaria. Hay una parte donde hablaban de los ángulos diedros, y yo me acuerdo que tuve que explicárselo también a los hijos míos con la pared, ¿verdad? Sabiendo de que cuando la pared se une con el piso es un ángulo diedro, como dijo Roberto, y cuando se unen las esquinas, ¿verdad? Que se une la pared con las dos paredes con el piso, ya se forma un ángulo diedro. Creo que sí, que uno de los cuadernillos, el de quinto, él lo decía, esto de los ángulos diedros y diedros. Muy bien. ¿Alguien más quisiera comentar sobre esto? Es un tema, a mí me encanta ese tema, así mismo como dijo Dominga. Ese tema creo que también se trabaja en los octavos, que creo que se dice primero, ¿verdad? No, segundo ahora. Ese tema se trabajaba, me acuerdo yo, en octavo, cuando yo daba clase en octavo ya hace un tiempo, y que era sobre los cuerpos geométricos, aunque creo que los cuerpos geométricos ya en segundo, bueno, que eso es cuarto ahora, se trabaja con más avanzado, ¿verdad? Que en ese octavo, ese primero. José Alberto, vamos a ver, José Alberto. Dino tú. José Alberto, abre tu micrófono. Ok, sí, profe. Quisiera felicitar a los compañeros, pienso que lo hicieron bastante bien, un buen dominio del tema, bien explícito, muy completo, manejaron muy bien las informaciones. Esos temas son tan bonitos así, tan complejos, es muy poco tiempo para presentarlo, porque uno siempre quiere dar más. Entonces, y unos temas como eso, que son tan prácticos, que donde quiera usted ve una figura geométrica, donde quiera que usted se mueva una figura geométrica. Y lo vemos en las industrias, lo vemos incluso en el propio cuaderno que tienen nuestros niños, ahí está una figura geométrica.
Es decir, que es un tema muy práctico y si uno se detuviera a mirar la naturaleza, ahí explicaría muchísimas de esas figuras que nos aparecen en la naturaleza, aún sin tener conocimiento de las matemáticas y de los cálculos que eso encierran, pero sí podemos verlo. Incluso compramos un juguito y ese juguito tiene una figura geométrica y tiene un volumen y tiene una área, que aunque no sepamos calcularla, pero sabemos que hay un contenido ahí dentro y que mientras más grande es la figura, pues más contenido tiene y más volumen tendrá y por ende más área. Es decir que el tema es muy práctico, es muy amplio y muy cotidiano, diría yo. Así Muy bien. que me pareció muy bien. Muy bien, gracias, José Luis. Francis, ¿querías hablar? Puedes abrir el micrófono, Francis. Francis. Ok. Parece que Francis... Bueno, entonces, nada. También lo felicito al grupo. Lo hicieron muy bien. Todos somos maestros y nosotros eso es lo que estamos acostumbrados a las exposiciones, ¿verdad? Porque cuando le explicamos a los muchachos una exposición que le estamos haciendo. Entonces, yo sé que a ustedes siempre les va a ir muy bien. Muy bien, entonces vamos ahora con el grupo 6. Aldelsa, Emmanuel y Nuris, que lo veo por ahí. ¿Quiénes de ustedes van a abrir su presentación? ¿O cuál de ustedes van a abrir la presentación? Yo la voy a abrir, profe. Buenas noches. Muy bien. Luego de las exposiciones del grupo 6 y de las preguntas, le hablaré un poquito de las evaluaciones y también de la tarea número 7, que es bien sencillita de hacer. Ustedes van a ver para después terminar. Bien. Así que vamos a darle el chance al grupo número 6, el espacio de ustedes. Si tú quieres, el del saber presentando, mientras yo voy hablando, pero ya me voy a callar, no te preocupes. Así que ve compartiendo ahí. Los dejo y comparte, por favor. Bien, muy buenas noches, queridos compañeros. Vamos a... ¿Se ve la presentación ahí? Sí. Sí, se ve. Gracias. Bien, nosotros somos el grupo 6 y nos corresponde hablar con respecto al análisis combinatorio o la teoría combinatoria. Este grupo está constituido por Aldelsa Aquino, Nuris Cabrera y Emmanuel Suárez. La teoría del análisis combinatorio surge en el siglo XVII con los trabajos de Blaise Pascal y los de Pierre Fermat, quienes se interesaron por los aspectos matemáticos que se escondían tras los juegos de azar, dando lugar a la teoría de probabilidades. También Wilhelm Leibniz introdujo el término combinatoria en su obra Dissertatio de arte combinatorio. Dentro de las competencias que se requieren para esta unidad están: analiza las diferentes formas de agrupar y ordenar los elementos de un conjunto, describe el número de formas diferentes en que un acontecimiento puede suceder u ocurrir, y también dice resuelve problemas haciendo uso de las fórmulas propias del análisis combinatorio. Dentro de las aplicaciones, con respecto a este tema, quisimos hacer primero hablar primero de las aplicaciones, porque por lo regular así es como hacemos en el aula. Para motivar el tema, les hablamos a los estudiantes de en qué ellos pueden aplicarlo. Entonces, el análisis combinatorio tiene múltiples aplicaciones en la vida diaria. Dentro de estas, cabe destacar la probabilidad para determinar el número de formas diferentes en que un acontecimiento puede suceder, diseños y funcionamiento de la tecnología computacional,
la forma en que podríamos ordenar grupos de personas para una determinada actividad social, diferentes confecciones en que puede hacer una diseñadora de modas con X colores dados. Hay muchísimas otras. También en matemáticas la vemos mucho en lo que es la resolución del binomio de Newton para determinar los coeficientes. Bien, entonces ahora mi compañera Nuris va a continuar con la teoría combinatoria y algunos conceptos. Buenas noches, ¿cómo están todos ustedes? Seguimos, Adelsa. La teoría combinatoria estudia las agrupaciones que se pueden formar cuando se toma todo o algunos elementos de un conjunto. Pueden ser personas, automóviles, cosas de diferentes índoles, como podemos ver. Nuris, disculpa. Está corta. Si quieres, quita la cámara. Ahí, cuaderno, lapicero y también, ok. Sí, quita la cámara, que puede hacer que sea por la cámara. Sí, ok, gracias. Entonces, como íbamos diciendo, estos elementos pueden ser de cualquier naturaleza, como por ejemplo, agrupaciones de personas, de automóviles, de diferentes cosas de nuestro diario vivir, e incluyendo los números. Continuamos. Método de contar y formar agrupaciones. En la teoría del análisis combinatorio se estudia la manera de tomar los elementos de un conjunto según varios métodos, a los cuales llamamos arreglos, combinaciones o permutaciones. En cada caso se establecen fórmulas numéricas que permiten calcular el número del subconjunto que pueda formarse con los elementos de un conjunto dado. A este grupo de subconjuntos le llamamos M, que significa la cantidad de elementos que se va a formar el conjunto, y N, la cantidad de elementos que se van a tomar de dicho conjunto. Ordenamiento, el orden de una de las cosas que hay que tener clara antes de empezar a contar, refiriéndose al hecho de si el orden interviene de alguna manera en las diferentes agrupaciones que vamos a tratar de contabilizar. Seguimos. Un ejemplo lo podemos tener aquí en relación a lo que es el orden, es que a lo largo de una avenida de Santo Domingo hay 3 semáforos cuyas luces encendidas nunca coinciden. ¿Cuántas secuencias distintas de colores podemos ver? Una estrategia de solución recomendable es la que representamos en este momento de manera gráfica, en donde identificamos a R como el color rojo, a la V como el color verde y A como el color amarillo. Dentro de lo que podemos observar, las secuencias que se pueden dar son 6, en donde en ningún momento se va a ver una coincidencia. Y en la misma, a la hora de llevar a la práctica, podemos elaborar diferentes preguntas, como por ejemplo, ¿en cuáles ocasiones ocurrió rojo en la parte céntrica de la representación? ¿En cuáles ocasiones ocurrió amarillo en la parte derecha de la representación? Y así sucesivamente. Continuamos. Principios fundamentales del análisis combinatorio. En el análisis combinatorio también podemos identificar y podemos palpar lo que son sus principios. Dice que el análisis combinatorio también se define como una manera práctica y abreviada de contar. Las operaciones o actividades que se presentan son designadas como eventos o sucesos. Un ejemplo es señalar la manera diferente de vestir de una persona utilizando número determinado de prenda de vestir. Es decir, que para llevar a cabo esta actividad no es solamente por deducción, sino que se debe de tener una precisión de la cantidad de prenda de vestir que se van a utilizar. Otra manera es ordenar 10 artículos en 5 casilleros de una repisa. También contestar 7 preguntas de un examen de 10. Dentro de los principios tenemos que hay 2. Principio multiplicativo, que dice si en un evento o suceso A
puede ocurrir en forma independiente de m maneras diferentes y otro suceso de n manera diferente. Entonces, número de manera distinta en que pueden suceder ambos sucesos es aplicando la multiplicación, en donde multiplicamos m eventos por n eventos. Un ejemplo es, un estudiante tiene que elegir 2 asignaturas a inscribir en la universidad, una entre 6 codificadas con letra y una entre 5 con su código de número. ¿De cuántas maneras diferentes pueden ser elegidos? Estas partes se deben representar de manera gráfica, pero para economizar un poco el tiempo, solo pusimos la parte final dentro de lo que es. Pero se identificaban las asignaturas con las letras, que son 6, y los números, que son 5. Sencillamente aplicamos la multiplicación, dando multiplicación 6 por 5, que van a ver 30 formas diferentes del joven poder lograr elegir las 2 asignaturas. Continuamos. El otro principio es el de adición. Supongamos que un evento A se puede realizar de m manera y otro evento B se puede realizar de n maneras diferentes. Además, no es posible que ambos eventos se realicen juntos, porque A y B, entonces el evento A o el evento B se realizará de m más n manera. Otro ejemplo es, en un repuesto de automóvil se venden en 6 tiendas en La Victoria o en 8 tiendas en Brena. ¿De cuántas formas se puede adquirir el repuesto? Igualmente aquí, aplicando este principio, sencillamente lo que tenemos es que sumar cuántos hay en la tienda de La Victoria y cuánto hay en Brena, y la sumatoria me va a dar 14 formas diferentes. En otras palabras, la teoría combinatoria es la parte de la matemática que se encarga de crear grupos de datos, objetos y otras, además de llevar a cabo los cálculos necesarios. Las diferencias las podemos ver y estudiar a través de, continuamos, a través de las variaciones, las permutaciones y las combinaciones. Y seguimos. Factorial de un número. Es importante que se entienda por factorial de un número al producto de todos los factores decrecientes a partir de dicho número hasta llegar a la unidad. El factorial de un número se escribe X, signo de admiración de cierre, siendo X cualquier número entero positivo. A través de este ejemplo podemos decir factorial de 6. Se escribe el 6 finalizando con el signo de admiración. Y como decía hace un momento, se lee factorial de 6. No se lee de que factorial 6, no, así no se debe de decir. El valor del factorial 6 es el producto del factor 6 decreciente a partir del mismo 6. Como podemos ver en el siguiente ejemplo, factorial 6 es igual al producto, como hablamos de producto, hablamos de multiplicación, es decir, que multiplicamos 6 por 5, por 4, por 3, por 2, por 1, da 720, pero tenemos que tener en cuenta que en algunas ocasiones no necesariamente los factoriales hay que llevarlos hasta el 1. En ocasiones usted puede llevar la descendencia hasta un número estático que usted considere propio para el trabajo que va a realizar. Hasta aquí mi participación y le dejo con mi compañera Delsa. Gracias, continuamos. Yo les voy a hablar con relación a las variaciones con y sin repetición de elementos. Variaciones sin elementos repetidos. Son las distintas agrupaciones formadas con n elementos distintos, tomados de entre los m elementos de que disponemos. Algo a tomar en cuenta, importante, con relación a las variaciones, es lo siguiente. Importa el orden, no participan todos los elementos a la vez, y también que no se repiten los elementos en el caso, claro está, de que sea sin repetición. Esta expresión que les muestro aquí es la que se utiliza para
determinar las variaciones sin repeticiones. Tenemos aquí la variación de m en n igual a, o sea, las variaciones de m elementos tomando n, ¿verdad? Igual a m por, o sea, comienzo con m, el total de elementos por m menos 1, voy disminuyendo, luego por m menos 2, hasta llegar a m menos n más 1. Otra forma también como se puede determinar es aplicando esta expresión, que es común verla también para las permutaciones, dado que las permutaciones y las combinaciones en ciertos aspectos pues son muy parecidas. Ejemplo, se va a celebrar la final del salto de longitud en un torneo de atletismo. Participan 8 atletas. ¿De cuántas formas pueden repartirse, las 3 medallas? Oro, plata y bronce. Entonces, la solución. Primero necesitamos ubicar quién es M. M es el total de elementos que tengo en el conjunto. En este caso son 8 atletas. Luego vamos a tomar N. ¿Quién es N? N viene siendo la cantidad, en este caso, de medallas que se van a repartir o, en su defecto, los lugares. Entonces, en este caso, N va a ser igual a 3. Entonces, otra cosa que debemos preguntarnos al momento de trabajar una variación es, ¿se requiere un orden de colocación? Por supuesto que sí, porque cada atleta va a tener una medalla. Uno solo no va a tener las 3 medallas al mismo tiempo. Entonces, partiendo de esto, procedemos a plantear, ya usando la expresión que vimos anteriormente, M, que me va a representar, en este caso el 8, y N, que va a ser el 3, igual. Entonces, comenzamos por M, 8. Vamos a colocar los factores, partiendo de lo que habló mi compañera Nuris con relación al factorial. O sea, se usa algo parecido, puesto que iniciamos desde 8 y vamos colocando en orden descendente los factores. ¿Hasta dónde vamos a llegar en este orden descendente? Vamos a llegar hasta m menos n más 1. Es decir, si yo resto 8 menos 3, en este caso, me daría 5 más 1, 6. Quiere decir que me tengo que detener en 6. De otra manera, puedo también deducir fácil. Como n me habla de 3 elementos, entonces yo voy a colocar 3 factores en orden descendente, tomando en cuenta, en este sentido, pues, que es 8, ¿verdad? A partir de ahí. Bien, entonces nos da como resultado, haciendo la multiplicación, 336 formas. Y como son diferentes, pues entonces diferentes. Ok, la otra manera también, como se puede hacer, como les dije anteriormente, con la otra formulita. Otro ejemplo, aplicando el diagrama del árbol, que también es muy útil al momento de trabajar con variaciones, combinaciones y demás, tenemos aquí el diagrama del árbol. Entonces, en este caso tenemos un nuevo ejemplo que dice cuántos grupos de 2 cifras podemos formar con los 3 primeros números naturales. Asumiendo que esos 3 primeros números naturales son 1, 2 y 3, como están colocados aquí. Y luego entonces, como son de 2 cifras, vamos a tomar 2 elementos de esos 3. Aquí colocamos 2 y 3, puesto que ya tengo 1 aquí. Como tengo 2 aquí, pues entonces 1 y 3 aquí. Y como tengo 3 aquí, entonces aquí 1 y 2. Y luego, si hacemos la combinación de cada uno, tendríamos 1 con 2, 1 con 3, perdón, y luego 1 con 2, 1 con 3. Aquí 2 con 1, 2 con 3. Y aquí 3 con 1 y 3 con 3. 3 con 2. Ok, y ahí están las formaciones que serían 6 grupos en total. Variaciones con repetición. Se trata de variaciones de m elementos de orden n en las que los grupos se diferencian uno de otro en tener un elemento distinto o en el orden de colocación. Sin embargo, podemos repetir los elementos. Entonces, en este sentido, vemos que la expresión que usamos nos lleva a una potencia donde la base va a ser el número total de elementos y el exponente me va a representar la cantidad de elementos que voy a tomar. Entonces tenemos aquí, ¿de cuántas formas pueden distribuirse 9 premios entre 3 alumnos que participan en un concurso de matemáticas, sabiendo que cada uno puede ser elegido para todos los premios?
Es decir, que se puede repetir porque un solo estudiante se puede llevar todos los premios. Entonces, a partir de aquí, tomamos M, que son los 9 alumnos, luego los 3 premios, que sería N, y vemos que, como les di ahorita, se repite. Entonces, en este sentido, formamos la potencia, base 9 en este caso, exponente 3. Y justamente tenemos que el resultado es 729 formas. Permutaciones con y sin elementos repetidos. Permutaciones sin repetición. Partiendo de que un número M de elementos llamamos permutación a los distintos grupos que podemos formar con los M elementos, entrando todos los elementos en cada grupo. Las permutaciones y las variaciones son muy parecidas. ¿Dónde nos damos cuenta? ¿Dónde las podemos diferenciar? En que en las permutaciones entran todos los elementos, participan todos los elementos a la vez. Entonces, aquí tenemos las características que serían participan todos los elementos, importa el orden y los elementos no se repiten. Las permutaciones tienen cierto parecido, como les dije en un principio, con las variaciones. Se diferencian en que M y N son iguales. En este caso, vimos ahorita para las variaciones que se toma una cantidad de elementos y por esto M y N no son iguales. En el caso de las permutaciones vamos a observar que sí, que es el mismo valor. Entonces, partiendo de lo antes expuesto, la expresión que se utiliza para calcular permutaciones es esta que tenemos aquí. Al final observamos que se determina por el factorial de M, que es lo que vimos también a través de nuestra compañera Nuris, que nos explicó que va desde el inicio, desde el número que tenemos hasta la unidad, que es el factorial. Entonces tenemos aquí cuántos números distintos pueden formarse con los primeros 4 números enteros positivos. Aquí tenemos las permutaciones de esos 4 elementos, sería el factorial de 4, que sería 4 por 3 por 2 por 1, y tendríamos 24 formaciones o números diferentes. Permutación con repetición. Para determinar la permutación con repetición, tenemos que dividir el total de las permutaciones de los M elementos entre las permutaciones del número de elementos que se repiten, tomando en cuenta lo antes expuesto. Para determinar las permutaciones, entonces aplicamos esta expresión que tenemos aquí. Las permutaciones de M elemento va a ser igual a factorial de M sobre factorial de R sub 1, que son las repeticiones, factorial de R sub 2, factorial de R sub 3, hasta llegar a factorial de R sub N. Ejemplo, con las letras de la palabra universidad, ¿cuántas formaciones podemos hacer? Solución. Vemos que entran todos los elementos porque no me están pidiendo una cantidad de letras o de que voy a tomar. Entonces, en este caso ya yo sé que entran todos. Segundo, se requiere un orden, porque para yo poder formar las palabras necesito saber quién va primero, quién va después. Y tercero, se repiten las letras I y las letras D, que es algo también muy importante a tomar en cuenta, la observación aquí. Entonces, luego, aplicando la formulita, tenemos que aquí hay 11 letras, entonces tendríamos el factorial de 11 sobre factorial de 2 por factorial de 2. ¿Por qué se coloca aquí factorial de 2 por factorial de 2? Porque tengo 2 repeticiones. Entonces, en este caso, si tengo una letra que se repite 3 veces, pues entonces sería factorial de 3, y así sucesivamente. Entonces, aquí colocamos el factorial de 11, que sería el producto, ¿verdad? Desde 11 hasta llegar a la unidad, y dividido entre el factorial de 2, que sería 2 por 1, por el factorial de 2, el otro factorial de 2, que sería 2 por 1 también. Entonces, finalmente 2 por 2, que sería 4. Entonces, como observan aquí, se lo puse en amarillo, indicando que estos dos los puedo simplificar y determinar el producto de los demás. El total sería, entonces, 1.995.840 formaciones. Bien, ahora entonces, mi compañero Emmanuel va a continuar con las permutaciones circulares y las combinaciones. Muy buenas noches a todos. Me permiten tocar la permutación circular. Vamos a pasar. Y este tipo de permutación se aplica cuando los elementos se han colocado de manera circular, en forma de círculo. Por ejemplo, los comensales en una mesa.
de modo que el primer elemento que se sitúa en la muestra determina el principio y el final. Para calcular la permutación circular aplicamos la siguiente expresión. Permutación circular es igual al factorial del factor de m menos 1. ¿Ya? M, la forma en que se sitúan la forma circular que forman los elementos. Por ejemplo, tenemos de cuántas formas pueden sentarse 8 personas alrededor de una mesa redonda. Estamos presentes ante una permutación circular que es igual a 8 menos 1 factorial. Eso sería 7 factorial, que sería del 7 hasta el producto de 7 hasta el 1, que son 720 formas. La siguiente, combinaciones con y sin repetición. Hablar de combinaciones, no vamos a decir que el orden no importa. A diferencia de las otras dos más, aquí no se toma en cuenta el orden, porque las combinaciones, por ejemplo, la combinación de las 3 letras A, B y C, tomada de 2 en 2, puede verse en los diferentes grupos. Por ejemplo, A y B, AC y BC. Por ejemplo, el grupo de AB y la pareja BA en combinación es el mismo arreglo. Sin embargo, tú lo ves desde la perspectiva de la permutación y son permutaciones diferentes. En la combinación no, porque no importa el orden. Hay una disposición triangular de los números combinatorios, o sea que estas combinaciones también es aplicado al triángulo de Pascal, que facilita el cálculo de los coeficientes en el binomio de Nu. Este triángulo también se le atribuye a Tartaglia, o sea, quiere decir que no simplemente es triángulo de Pascal, también le podemos llamar triángulo de Tartaglia. Se construye de la siguiente forma, teniendo en cuenta que M sería, disculpa, devuelve un poquito para atrás, que M sería la fila, empezando por la fila numerada como 0, y N la posición dentro de esa fila. La siguiente. Aquí lo tenemos, mírenlo acá, comenzando por el vértice superior allá arriba, y sus laterales que están vacíos, que representan 0. Entonces, bueno, no vamos a entrar en detalle, pero se obtienen sumando los laterales, se van obteniendo cada uno de los coeficientes, sumando los números que están en su mano, en su derecha y a su izquierda al mismo tiempo. La siguiente. La combinación sin repetición son las diferentes maneras de organizar o agrupar los elementos de un conjunto sin tener en cuenta el orden. La ecuación para determinar la combinación sin repetición sería esta. Combinación de n en r sería igual a el cociente de n factorial sobre factor de n menos r factorial por r factorial. Y tenemos un ejemplo. Si tenemos una urna con 6 bolas numeradas del 1 al 6 y tomamos 4 al azar, ¿cuántas posibles extracciones hay? Ahí tenemos un ejemplo de combinación, porque no la vamos a volver a tomar no la vamos a volver a poner en la urna. Eso quiere decir que no se van a repetir. Tenemos ahí el cálculo que sería combinación de 6 en 4.
que sería el cociente de 6 factorial sobre factor de 6 menos 4 factorial por 4 factorial. Desarrollamos, aquí se cancela, se aplica la ley cancelativa, desarrollamos el factorial de 6, que serían 6 por 5 por 4. Llegamos hasta 4 para cancelar con el 4 de el cociente de abajo, el cociente. ¿Qué sería? Me daría 6 por 5, 30, y el 2 factorial, que serían 2 por 1, que serían 2. Entonces me quedaría un cociente 30 entre 2, eso es 15. Serían 15 para combinaciones. La combinación con repetición, ahí tenemos que se toman m elementos tomados de n. En n son los distintos grupos de n elementos iguales o distintos que se pueden hacer con los m elementos que tomamos, de forma que dos grupos se diferencian de algún elemento y no en el orden de colocación. Se representan por CR, M, N. Y la ecuación para determinar sería C sub n, n igual a C sub m más n menos 1, 1. Así bien. Y tenemos un pequeño ejemplo. Para obtener el número de elementos donde elegir estas combinaciones sin repetición equivalente, hay que sumar 5 y 10. Y luego restar a ese 10, 1. Y luego dividir entre el 10 factorial. Aquí lo tenemos, la expresión en que nos queda. Si aplicamos, quedaría, primero realizo la esta de atrás, 10 menos 1, me queda 9, más 5 son 14, 10. Sería entonces de manera más analítica, 14 factorial sobre 10 factorial. Que eso me daría 1001. Así bien. El modo de expresión, como hemos visto, el análisis combinatorio tiene su aplicación en la resolución de problemas con relación a los métodos de contar y formar agrupaciones, los cuales se pueden obtener a través de variaciones, permutaciones o combinaciones. Es importante tomar en cuenta sus características para identificarlas, como es el caso de las variaciones y las permutaciones, que son muy parecidas, pero que se diferencian en un detallito allí, donde las permutaciones del número de elementos son igual al número m es igual a n, pero en las variaciones no, m es diferente a n. Se requiere un orden para realizarla, pero con respecto a las combinaciones no se necesita tomar en cuenta el orden de los elementos. Muchísimas gracias. Muy bien. Gracias por su atención, es todo. Gracias al grupo 6, al Delsa, Emanuel y Nuris, ¿verdad? Creo que fue Nuris. Sí. Sí, y Nuris. Sí, Nuri, sí, Nuri. Manuel. Entonces, bueno, se pasaron por un poquito, para no decir que fueron 10 minutos. Se pasaron un poquito, pero en realidad el tema es bien complicado. El tema Es claro. El tema de la teoría combinatoria es un tema que se da en sexto curso. Yo cuando daba clase de matemática, yo tuve casi 10 años dándolo. Y es un tema bien complicado, tanto para los muchachos como también para nosotros impartirlo. Y sé que ustedes no pensaron solamente en 20 minutos, porque en realidad explicar esos ejemplos requieren también de un poquito de tiempo. Pero tampoco no lo vamos a castigar por eso. Bien, entonces vamos a ver. ¿Alguien quisiera comentar, hablar, hacerle alguna pregunta al grupo sobre esto?
Vamos a ver. Tenemos 5 minutos, porque si no, nos pasamos de tiempo, que tengo que hacer varias cositas más. Vamos a ver, vamos a ver. Una pregunta, una aclaración. Vamos a ver. O se me durmieron. O se asustaron. No, nosotros no nos asustamos. No nos asustamos, profe. Nosotros somos de guerra. Claro. Nosotros no nos asustamos. Díganos, sí, profe, en honor a la verdad, yo daba clases de matemáticas y todavía yo me rehúso a dar ese tema. Ya gracias a Dios que no estoy en el área de matemáticas, pero yo me rehúso a dar ese tema. No hay tema más complicado que ese para digerirlo. Porque por más forma que usted busque de explicarle a la gente, hay un razonamiento que hay que utilizar ahí para usted llegar a las conclusiones en esa, incluso para asignar los valores a cada término de eso. Hasta eso es complicado ahí. Entonces, yo felicito a los compañeros que manejaron el tema, y un tema tan complicado como ese. Y si alguien tiene opinión diferente a esa, que contradiga eso que yo digo, mire, yo me quito el sombrero ante eso. No hay cosa más complicada que esa. Mira, el tema de la teoría combinatoria a mí me encanta, porque yo tuve que estudiar mucho. Después que salí de la universidad, que yo comencé en primer curso, en tercero, lo que es tercero ahora, y luego de ahí un profesor, un amigo, se fue para la UAS, y el sexto curso, que era cuarto año, se quedó vacío, como quien dice. Entonces, la directora de mi escuela, una mona, yo trabajo con monas, ella me dijo, Joan, ese espacio es tuyo. Y yo tenía un poco de miedo porque yo me gradué en el 2004, trabajé en colegio y cosas así, pero no era cosa del otro mundo. Entré en el Politécnico en el 2006 y ya en el 2009, después de tener 3 años en primer curso, me subieron a cuarto curso. Cuando yo digo me subieron, ¿verdad? Es como que, ¿verdad? Lo que nosotros nos ponen al último curso, siempre los temas son más complicados, ¿verdad? Porque hay sí, claro. Y esas cosas son temas más complicados. Entonces, cuando a mí me subieron ahí, que me tocó de ese tema, que yo creo que era como el tercero o segundo, no me acuerdo qué tema era, pero no era un tema de lo lejos, sino creo que era como el tercer tema del primer semestre, creo, no me acuerdo ahora, porque tengo ya un tiempo que no doy. Y cuando a mí me tocó ese tema, yo tuve que encerrarme un día o dos en un cuarto a estudiar eso, porque cuando esos muchachos preguntaban que de dónde salía esa M, que por qué la M y la N, de que por qué la M es el conjunto entero y la N son su conjunto con una forma, tú esa cuestión, eso había que explicárselo ahí. Que por qué si en una fila, que si fulanito se cambia, que por qué hay que restarle uno, o sea, todo eso había que decirse. Y ese tema de verdad es bien complicado. Ahora bien, cuando a mí me tocó en el 2014, yo siempre fui de esos profesores que trabajábamos con Olimpiadas de Matemáticas. Yo fui el encargado de eso, de Olimpiadas de Matemáticas allá en el Politécnico, desde el 2010 para acá. Y cuando a mí me tocó en el 2014, llevar a un muchacho a una Olimpiada Internacional, a mí me dijeron, bueno, como usted va a llevar a su muchacho para la Olimpiada Nacional, nosotros vamos a darle unos temas a los muchachos, y implicaba eso, implicaba teoría combinatoria, implicaba teoría de números, implicaba geometría, implicaba álgebra. Pero estos son temas bien avanzados, que había que hacer demostraciones. Y yo tomé el tema de la teoría combinatoria. Lo tomé, yo dije, no, es que ese que yo tengo que... Y chequeé algunas demostraciones, me aprendí algunas y otras la aprendí con los mismos muchachos. Y en realidad, ahí fue que yo me di cuenta que en realidad el tema es bien complicado. Porque hay cosas de esas demostraciones que ustedes no ven, que nosotros no vemos en los libros. Pero esas demostraciones de esas variaciones, de esas combinaciones, de esas permutaciones, eso es bien complicado. Pero en realidad es un tema bien chulo, es un tema bien chulo.
Ese tema le abre el pecho a cualquiera. Soy sincero, profe. Ese tema, yo todavía, a mí me lo dieron y todavía me acuerdo de mi bachillerato, o sea, en eso de rememoranza de todos esos contenidos principales que fueron significativos para mí. Recuerdo eso, pero no lo había comprendido la aplicación y me lo resaltaron en la universidad. ¿Y saben qué área me la resaltaron? Principalmente en la investigación de la tesis. Usted sabe que eso y la estadística inferencial y descriptiva la combinan, la juntan, es estadística y probabilidad. Y en esa parte de probabilidades que te meten todo eso, los sucesos dependientes, seguros, los nulos, todo eso, y te meten todo ese contenido de la teoría combinatoria. Y me lo pusieron para aplicarlo en la práctica, en la escuela donde yo estaba haciendo práctica, en la investigación, donde yo daba clases, pero al mismo tiempo investigaba para defender el trabajo que estaba investigando. Me aplicaron un ejercicio para aplicarlo en mi investigación. Mire, yo duré casi un mes pensando cómo que lo iba a meter en ese tema. No sabía cómo. No sabía. Y fue asesorado por una profesora que daba clase en ese grado, que me ayudó. Mira, se sentó conmigo, duró casi 6 horas conmigo ahí ayudándome. Mira, lo podemos aplicar de esta manera, lo podemos hacer así, pero mira, no tenía forma. Sí, no había forma como yo meterle a eso. En realidad el tema es bien complicado, en realidad. Mucho de nosotros, los profesores, no nos gusta dar clase en ese último curso, en sexto, ¿verdad? Por algunos temas que son bien complicados. Pero en realidad es un tema de lo más aplicado. O sea, es complicado, pero es de lo más aplicado. Y el que entiende bien eso de la teoría combinatoria, puede, como tú dices, en cualquier investigación, hacer demostraciones solamente con esa teoría combinatoria, ¿verdad? Con esas variaciones, esas combinaciones, se pueden hacer, pero en realidad es complicado. Bien, Manuel, Máximo, quería hablar. Vamos a ver, Máximo. Buenas noches, ¿cómo están todos? Primero quiero felicitar al grupo porque lo explicaron muy bien. Ustedes saben que yo soy, como dicen, asimilado a la matemática. En segundo, en mi primer año... Tú no eres un guardia de la matemática, tú eres un asimilado. Bueno, digo que asimilado porque imagínense, me gusta la matemática también. En segundo me tuve que enfrentar con ese tema, con el análisis combinatorio y permutaciones. Y le voy a decir la verdad, yo casi, porque yo tengo una buena base en matemática, para yo dar ese contenido, yo tuve que sentarme, ver tutoriales, ver de todo para yo poder explicarle a los estudiantes, porque en sí ese es uno de los problemas matemáticos más complejos que hay. El análisis combinatorio, permutaciones, hay que sentarse a analizar bien cómo tú le vas a enseñar a los estudiantes, porque los estudiantes siempre tienen dudas y algunos quedan vacíos en ese sentido. ¿Es cuánto? Muy bien, gracias, Máximo. Bien, ya son y 35. Creo que para que me dé tiempo de trabajar un poquito el asunto de la semana 7, con esa última semana, o sea, esa última tarea que vamos a tener, porque ya a partir del 6, el día 12 sería el último día de nosotros, y no quiero dejarles tarea para esa semana, para ya yo ir recogiendo, ¿verdad? Entonces esa última semana, la número 7, la tarea número 7 va a ser la última para nosotros, porque ya esa última semana solamente quiero recoger tarea, reunirnos el día 12, el grupo 9 que explique y hacer una pequeña evaluación, ¿verdad? Una pequeña evaluación que ustedes hablen, cómo les doy el curso y todo eso. Así que creo que sería bueno yo aprovechar ahora. También decirle, por favor, yo le he enviado
los correos de la evaluación de los grupos. Solamente 5, si no me equivoco, aquí lo tengo. 5. Profe, a ver si él le llegó, que yo lo envié, pero no, me quedó una duda de si le habrá llegado o no, por favor. Nuris, no me ha llegado. Bueno, no sé si tú lo enviaste ahora, pero yo revisé hace como yo lo envié ayer en la tarde temprano. No, el voy a verificar. Sí, verifica, déjame ver si Nuri, si tú estás ahí. Nuri, sí, Nuri, tú estás evaluando el grupo 4. Ajá. 4. Perfecto. Entonces, yo necesito que ustedes revisen sus correos. Hay algunos que no tiene correo porque no lo he puesto todavía, pero hay otros que sí. Yo le he enviado correo a Dante, a Enerio, a Carmen, a Albania, Ramón, Emmanuel, Nuris y ya. Ya los otros que yo le voy a enviar correo, se los voy a enviar ahorita. Entonces, eso, por favor, revisen su correo, Manuel, sí, revisen su correo institucional, recuerden, para que me envíen esa evaluación. Oyeron, eso es para la evaluación de los grupos que han expuesto. Ya de estos grupos, del 5 y el 6, yo le voy a enviar ahorita a un grupo, si quieren lo puedo mencionar, ¿verdad? Para que se vayan preparando. Esos son Mabel, Maribel, Yasmiris, Francis, Isabel y Madeline. A esos 6 yo le voy a enviar la evaluación del grupo 5 y 6. Claro, el grupo de Isabel, que es el 5, le voy a mandar la evaluación de 6, ¿verdad? Porque no le puedo mandar la evaluación de ellos. Y del otro grupo le voy a enviar la número 5. Así que por favor, revisen. Así que voy directo. Dante, ¿tú querías hablar? Sí, le iba a decir que yo le envié la evaluación. Ok, creo que no le he recibido, Dante. Pues yo se la voy a volver a enviar. Déjame revisar, espérate. No, sí, es bueno que tú la envíes otra vez, Dante, ¿oíste? Revisa bien que el correo esté bien. Así mismo, joancarrasco@f.guapa.edu.do. Así mismo, como si tú quieres lo envío también al grupo para que WhatsApp. Ajá. Por favor, para que me envíe su correo. Perfecto, lo voy a enviar al grupo. ¿Oyeron? Al grupo. Sí, está bien, gracias. Para que ustedes lo puedan tomar de ahí. Bien, déjenme entonces hablarle de la tarea 7, que es bien sencilla, Yo voy a compartir de una vez. Primero voy